Durante una década, viví con un solo propósito: la seguridad. Cada dólar que ganaba como diseñadora gráfica autónoma iba a una cuenta de ahorros que protegía como un santuario. Mis clientes de la firma de marketing de Boston, donde a veces trabajaba, elogiaban mi ojo para el detalle, y esa misma atención meticulosa la aplicaba a ver crecer mi saldo bancario. Rechacé vacaciones en Nantucket cuando mis amigos me invitaban. Le dije que no a gastos innecesarios como el último iPhone, e incluso ignoré el creciente dolor de espalda por encorvarme sobre mi computadora. Todo para ver cómo esos números subían. Esos $200,000 no eran solo dinero, eran la prueba de que podía forjar mi propio destino si me mantenía enfocada. Creciendo en un pequeño pueblo de Connecticut, donde mis padres vivían al día, me había prometido a mí misma que nunca volvería a sentir esa ansiedad financiera. Cada depósito era un paso hacia la verdadera independencia. Mi esposo, Marcos, sabía de la cuenta, aunque nunca había preguntado mucho al respecto. Siempre habíamos mantenido nuestras finanzas algo separadas desde que nos casamos hace 6 años, lo cual me parecía bien. Él administraba su salario de profesor y yo manejaba mis ingresos como autónoma. Confiaba en él, pero no confiaba en que el mundo no cambiara. La recesión de 2008 había golpeado duramente a mis padres, y yo llevaba ese recuerdo como una advertencia. Mis ahorros eran mi colchón, mi salida de emergencia, mi poder, especialmente en un hogar donde la presencia de su madre parecía llenar cada habitación, incluso cuando ella no estaba. A Diana nunca le caí bien. Desde el momento en que Marcos nos presentó en aquella cena de Navidad en su casa de Brookline, me di cuenta. Sus ojos siempre estaban evaluando, sus palabras siempre endulzadas con sutil desprecio. «Oh, Sara, ese es un interesante vestido. O tu carrera suena tan flexible. Debe ser agradable no tener plazos reales». Para ella, yo era la intrusa que se había casado con su hijo perfecto y que nunca mereció realmente un lugar en la familia. Cada cena dominical en su casa era un ejercicio de contención. Hablaba de la exnovia de Marcos, Melissa, quien se había convertido en pediatra, un trabajo tan noble, mientras me preguntaba si mis dibujitos se vendían bien. Marcos me apretaba la mano por debajo de la mesa, pero nunca la enfrentaba. Él decía después: «Así es mamá, siendo mamá», como si su comportamiento fuera una fuerza de la naturaleza que no podía ser desafiada. Pero me mantuve callada, respetuosa y concentrada. Cuando comentó sobre nuestro modesto apartamento en Cambridge, sugiriendo que quizás nunca podríamos permitirnos algo mejor con tu tipo de trabajo, sonreí y cambié de tema. Cuando, accidentalmente, me excluyó de las fotos familiares, me ofrecí a tomar la foto en su lugar. Pensé que al ignorar sus comentarios mezquinos, estaba eligiendo la paz. Lo que no sabía entonces era cuánto mi silencio la empoderaba. Cada vez que no me oponía, ella no veía dignidad, sino debilidad. Cada vez que cambiaba de tema, ella no reconocía gracia, sino oportunidad. Las paredes de mi silencio estaban construyendo una fortaleza alrededor de su arrogancia. Marcos y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante 2 años, y cada mes traía decepción. Diana nunca dejaba de mencionarlo, siempre con esa mirada de preocupación que no era preocupación en absoluto. «Probablemente es por todo ese tiempo en la computadora», decía, o «quizás si comieras mejor». Su propia hija, Luisa, había quedado embarazada, solo con pensarlo, según Diana. Luisa era la hija de oro, 2 años menor que Marcos, estudiando para ser médica, igual que su padre, y el orgullo y la alegría de Diana. Mientras Marcos enseñaba biología en la preparatoria, con pasión pero un salario modesto, Luisa estaba en camino de unirse al legado familiar en la medicina. El doctor Jaime Collins, el padre de Marcos, había sido un cirujano respetado antes de su muerte hace 3 años, y Diana nunca dejó que nadie olvidara el pedigrí médico de la familia. La ironía era que Luisa y yo nos llevábamos bien cuando Diana no estaba cerca. A veces me enviaba memes graciosos sobre madres dominantes o llamaba para desahogarse sobre la presión que sentía.
Pero en presencia de su madre, Luisa se convertía en una persona diferente. Competitiva, despectiva, cuidadosa de mantener su posición como la hija favorita. A pesar de todo, yo seguía trabajando, seguía ahorrando. Algunas noches, después de encuentros particularmente difíciles con Diana, revisaba el saldo de mi cuenta solo para sentir esa sensación de control, nuevamente. El número creciente era mi rebelión secreta, mi promesa silenciosa de que algún día tendría opciones. No tenía idea de hasta dónde llegaría Diana para romper esa paz que había estado manteniendo con tanto cuidado. No tenía idea de que mi fortaleza de silencio solo la había convencido de que yo era alguien que no se defendería cuando realmente importara. No podría haber sabido que los sueños de la escuela de medicina de mi cuñada se convertirían en el arma que Diana usaría para probar cuánto podía quitarme. Mirando hacia atrás, había señales de advertencia. La forma en que había empezado a preguntarle a Marcos sobre nuestras finanzas con más frecuencia. Su repentino interés en mi horario de trabajo y mis clientes. La mención casual de escuelas de medicina internacionales y sus costos prohibitivos. Pero yo estaba demasiado concentrada en mis propios objetivos, demasiado segura de que mis límites eran claros, demasiado confiada en que mi esposo protegería lo que era mío. Era finales de mayo cuando todo cambió. Los arces fuera de nuestro apartamento acababan de llenarse de hojas de un verde brillante, y yo había abierto las ventanas para dejar entrar el aire primaveral. No tenía idea de que estaba a punto de aprender exactamente lo que mis años de trabajo duro y ahorro cuidadoso realmente significaban para las personas que decían preocuparse por mí. Llegué a casa ese martes después de reunirme con un nuevo cliente en el centro de Boston. La reunión había ido bien. Una pequeña editorial quería que rediseñara las portadas de sus libros, prometiendo trabajo constante durante meses. Todavía, zumbaba de emoción mientras subía los 3 tramos de escaleras hasta nuestro apartamento, calculando mentalmente cuánto podría añadir a mis ahorros con este nuevo contrato. La puerta estaba abierta, lo cual era inusual. El Honda azul de 1900 Marcos estaba estacionado afuera, aunque él debería haber estado enseñando hasta las 4. Entonces vi el Lexus plateado de Diana. Mi estómago se apretó, pero forcé una sonrisa mientras abría la puerta. Estaban sentados en nuestra pequeña mesa de cocina, ambos sonriendo como si acabaran de asegurarse un lugar en el cielo. Diana llevaba su collar de perlas, su atuendo de celebración, y Marcos tenía esa expresión ansiosa por complacer que yo había llegado a reconocer cada vez que su madre estaba cerca. Sus ojos brillaban con una satisfacción complaciente, y mi esposo parecía extrañamente aliviado, como si acabara de soltar una pesada carga. «Sara, justo a tiempo», exclamó Diana, su voz empalagosa. «Tenemos noticias maravillosas». Dejé mi bolso de la laptop lentamente, notando una pila de papeles sobre la mesa entre ellos. Papeles del banco. Mi banco. ¿Qué está pasando? Mantuve mi voz neutra, aunque mi corazón había comenzado a acelerarse. La sonrisa de Diana se amplió mientras me entregaba el comprobante bancario. Al principio, no registré lo que estaba viendo, pero luego vi la cifra exacta, $200,000, desaparecidos. El saldo marcaba 0, con una fecha de retiro de ayer. «Lo hicimos», anunció aplaudiendo. «Luisa fue aceptada en la Facultad de Medicina de Edimburgo. Es una de las mejores de Europa, ¿sabes?» Marcos asintió con entusiasmo. «Es increíble, Sara. Solo aceptan un puñado de estudiantes internacionales cada año». Miré el papel, luego a ellos, esperando que alguien explicara por qué mi extracto bancario estaba en la mesa de nuestra cocina, por qué mi cuenta estaba vacía, por qué estaban celebrando. Diana no notó mi confusión, o eligió ignorarla. Se lanzó a un discurso sobre lo orgullosa que debería estar. Mi sacrificio había allanado el camino para que Luisa estudiara medicina en el extranjero, cómodamente, sin deudas ni estrés. Ahora su futuro está garantizado. Sonrió. Solo imagina nuestra Luisa convirtiéndose en la doctora Collins en uno de los programas más prestigiosos del mundo. Mi esposo asintió,
añadiendo que era por el bien mayor, que la familia apoyaba a la familia, y que yo siempre había sido tan generosa. Sabíamos que querrías ayudar, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía. La aparté. ¿Tomaron mi dinero? Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, como si estuviera hablando un idioma que no conocía. La expresión de Diana parpadeó brevemente antes de volver a la autosatisfacción. Lo transferimos, sí. La fecha límite para el depósito de la matrícula era esta semana, y como las transferencias bancarias internacionales tardan, tuvimos que actuar rápidamente. Mi dinero, repetí. Todo. Sin preguntarme. Marcos se removió incómodo. Sí discutimos apoyar la educación. De Luisa la Navidad pasada, ¿recuerdas? Dijiste que la familia era importante. Sí recordaba esa conversación. Había estado de acuerdo en que apoyar a la familia era importante en abstracto, cuando Diana había mencionado lo cara que se estaba volviendo la escuela de medicina. Había asentido cortésmente, como siempre hacía durante sus monólogos. Nunca, ni una sola vez, había ofrecido los ahorros de mi vida. El proceso de solicitud avanzó muy rápido al final, continuó Marcos, su voz adquiriendo un tono defensivo. No queríamos agobiarte con los detalles cuando has estado tan ocupada con el trabajo. Mi mente se quedó en blanco por un momento. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí, con un sabor metálico en la garganta. Habían vaciado mi cuenta, mi seguridad, mi libertad, sin mi conocimiento. No era solo robo, era una anulación. 10 años de trabajo, de independencia, reducidos a un gesto de buena voluntad al que nunca había accedido. Mi voz estaba en silencio, pero dentro de mí, una tormenta comenzó a formarse. ¿Cómo accedieron a mi cuenta?, pregunté finalmente. Marcos bajó la mirada a sus manos. Estamos casados. El banco me permitió añadir mi nombre como cotitular el mes pasado. Les dije que era una sorpresa por nuestro aniversario, que íbamos a combinar las finanzas. Nuestro aniversario no era hasta noviembre. Falsificaste mi firma. No fue una pregunta. No fue así, protestó. Solo firmé como lo habrías hecho. Tú, conozco tu letra. Diana interrumpió. Su tono se endureció. No seamos dramáticos, Sara. Este es un asunto familiar. Luisa necesita esta oportunidad, y tú tienes un ingreso estable. Siempre puedes ahorrar más dinero, como si una década de planificación cuidadosa, de decirme que no una y otra vez, pudiera simplemente ser reemplazada. Como si mi autonomía no valiera nada comparada con las ambiciones de Luisa. ¿Luisa lo sabe?, pregunté en voz baja. Algo en la expresión de Diana cambió. Ella sabe que estamos ayudando con la matrícula, por supuesto. Está muy agradecida. ¿Sabe que me robaron el dinero? Marcos se levantó. Nadie robó nada. Esto es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Mi padre pagó toda mi educación. Tu padre eligió hacer eso, dije. Yo no elegí esto. La cara de Diana se endureció. Bueno, el dinero ya ha sido transferido a la universidad. La matrícula y el alojamiento del primer semestre están pagados en su totalidad, y el resto está en una cuenta especial para sus gastos de manutención. Está hecho. Así sin más. Mi seguridad, mi elección, mi voz, todo eliminado por estas dos personas que decían preocuparse por mí. Caminé hacia la nevera y me serví un vaso de agua, mis movimientos mecánicos. Pude sentirlos observándome, esperando la explosión, las lágrimas, la rendición. Marcos sabía que odiaba la confrontación. Diana sabía que yo siempre cedía al final. Esperaban que siguiera el mismo guión de siempre. Luisa se va el próximo mes, continuó Diana, aparentemente tomando mi silencio como aceptación. Estamos planeando una gran fiesta de despedida en nuestra casa. Podrías diseñar las invitaciones, usar tus habilidades para algo bueno. Tomé un sorbo lento de agua, dejando que sus palabras me envolvieran sin respuesta. Mi mente ya estaba acelerada, calculando, planificando.
Había una cierta claridad que venía con una traición tan completa. La niebla de la cortesía, de la obligación familiar, de la esperanza de aceptación, todo se quemó en un instante, dejando solo la fría y dura verdad. Deberíamos celebrar esta noche, sugirió Marcos, su alivio creciendo a medida que yo permanecía en calma. ¿Quizás cenar en Bellinis? Era un costoso restaurante italiano que solo visitábamos en ocasiones especiales. Dejé mi vaso suavemente. Ustedes dos vayan. Tengo un plazo de entrega esta noche. ¿Estás molesta?, preguntó finalmente Marcos, un atisbo de incertidumbre en su voz. Lo miré directamente a él, luego a Diana. No, dije en voz baja. Solo estoy pensando. Y lo estaba. Estaba pensando que siempre tuve razón al mantener mi verdadero yo oculto de estas personas. Estaba pensando que el silencio me había servido de maneras que ellos no podían imaginar. Estaba pensando en las opciones que se me presentaban ahora. Bueno, qué bien, dijo Diana, recogiendo su bolso de diseñador. Sabía que entenderías una vez que vieras el panorama general. El futuro de Luisa nos afecta a todos. Mientras hacían planes para la cena, me excusé para ir al baño. Cerré la puerta, abrí el grifo y finalmente me permití un momento de pura y silenciosa rabia. Apreté el lavabo hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mirando mi reflejo en el espejo. No tienen idea de con quién están tratando, me susurré. Y por primera vez en años, sonreí una sonrisa que no tenía rastro de compromiso. No los confronté de inmediato. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado predecible. En cambio, dejé que Diana disfrutara de su pequeña victoria. Me hice, la nuera agradecida, asentí en todos los lugares correctos, e incluso sonreí cuando ella elogió su propia brillantez por haber logrado organizar las transferencias de manera tan eficiente. Mi esposo pensó que mi silencio significaba aceptación. Al día siguiente me trajo flores, tulipanes amarillos de la tienda de la esquina, y habló de cómo Luisa había llorado de felicidad cuando le dijeron que la matrícula estaba asegurada. Quiere invitarnos a cenar para agradecernos, dijo, con los ojos brillantes por lo que él creía que era nuestra generosidad compartida. Eso sería encantador, respondí, colocando los tulipanes en un jarrón junto a la ventana. Me pregunté si él notó que mi voz había cambiado, que mis palabras ahora eran solo palabras, vacías de la calidez que alguna vez había fluido entre nosotros. Durante los días siguientes, actué como si todo fuera normal. Cociné la cena, ayudé con el equipaje para el viaje de Luisa e incluso me ofrecí a llevarlos al aeropuerto cuando llegara el momento. Asistí a una reunión de planificación para la fiesta de despedida de Luisa en la casa de Diana en Brookline, sugiriendo elementos del menú y esquemas de color, como si estuviera totalmente involucrada en la celebración. «Estás siendo tan buena con esto», me dijo Luisa en privado mientras doblábamos su ropa nueva, ropa comprada con mi dinero, en maletas en su dormitorio de la infancia. Mamá dijo que podría ser difícil. La miré, a esta joven que no tenía idea del costo de su oportunidad. ¿Por qué sería difícil? Este es tu sueño. Parecía aliviada. Lo sé, pero es mucho dinero. Prometo que haré que valga la pena. Seré la mejor médica del mundo. Asentí, preguntándome si ella sentiría lo mismo si supiera la verdad, pero no se lo dije. Esta no era su traición. Ella solo estaba aceptando lo que su madre y mi esposo le habían presentado como un regalo libremente dado. Mientras tanto, observé cómo mis ahorros pagaban maletas de lujo, boletos de primera clase y alojamiento estudiantil de élite cerca de la Royal Mile en Edimburgo. Diana había insistido en lo mejor de todo. Necesita concentrarse en sus estudios, no preocuparse por las condiciones de vida, explicó, como si vivir modestamente en un alojamiento estudiantil estándar pudiera de alguna manera dañar la carrera médica de Luisa. Me miró con una extraña clase de lástima, como si yo fuera una noble tonta que no entendía el sacrificio hasta que le fue arrebatado de las manos. «Es increíble cómo las cosas salen bien», dijo una tarde mientras comprábamos el guardarropa de invierno de Luisa.
Jaime siempre quiso que ambos hijos estuvieran en medicina. Estaría muy orgulloso. Sonreí y levanté un suéter de cachemira. Esto le quedaría bien con su tono de piel. Diana me lo quitó, revisando la etiqueta del precio antes de añadirlo a nuestra creciente pila. Perfecto. Los inviernos escoceses son brutales. Hizo una pausa, estudiándome. ¿Sabes, Sara? Siempre me preocupó que fueras demasiado independiente para nuestra familia, pero realmente has demostrado tu compromiso estas últimas semanas. Independiente. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer que había atacado específicamente mi independencia. Mi sonrisa nunca vaciló mientras recogía otro suéter, aún más caro. Pero por dentro, estaba reuniendo fuerzas. Había algo que ninguno de ellos sabía, algo que convertiría sus felicitaciones en horror, porque mientras ellos pensaban que me habían superado, ni siquiera se habían dado cuenta de que la cuenta que vaciaron no era la real. Había aprendido hace mucho tiempo a no poner todos mis huevos en la misma canasta. 5 años antes, cuando Diana había empezado a hacer comentarios sobre las responsabilidades financieras de Marcos con la familia, yo había abierto silenciosamente una cuenta separada en otro banco. Había transferido la mayor parte de mis ahorros allí, dejando lo suficiente en la cuenta de acceso conjunto para evitar sospechas. Cada mes desde entonces, había depositado la mayor parte de mis ganancias en mi cuenta privada, con solo una porción modesta yendo a la de señuelo. El dinero que habían robado, y era robo, independientemente de los lazos familiares, era sustancial, pero no lo era todo para mí. Mis ahorros reales permanecían intactos, seguros en una cuenta bajo mi apellido de soltera con una dirección postal en un apartado de correos del que Diana no sabía nada. A medida que se acercaba la fecha de partida de Luisa, la maquinaria de la familia Collins se puso en marcha. La fiesta de despedida se programó para el sábado anterior a su vuelo del lunes. Diana había invitado a 50 personas, parientes, amigos, conocidos del club de campo, todos para presenciar el ascenso de su hija a la realeza médica. «Tendremos que decir unas palabras», me dijo Marcos la noche anterior a la fiesta mientras estábamos en la cama, sin tocarnos. Mamá cree que sería agradable que diéramos un discurso conjunto sobre el apoyo al viaje de Luisa. Me volví para mirarlo en la penumbra. Este hombre con el que me había casado, que ahora parecía un extraño. «¿Qué debo decir?», pregunté, curiosa por el guión que había preparado. «Solo habla de lo orgullosos que estamos, de cómo creemos en invertir en el futuro, ese tipo de cosas». Dudó. «Y quizás menciona que estamos honrados de ayudar a hacer lo posible». Honrada de haber sido robada. Casi me reí. «Pensaré en algo apropiado», prometí. La fiesta en sí fue exactamente como Diana la había planeado. Ostentosa, autocomplaciente y centrada completamente en su papel como madre de una futura doctora. Nuestra casa en Cambridge se consideró demasiado pequeña, así que ella organizó la fiesta en su casa, con catering de un caro restaurante de Boston y un fotógrafo profesional documentando todo. Llevaba un vestido azul que tenía desde hacía años, mi única joya un sencillo collar de plata. Diana había levantado las cejas cuando llegué. «Podrías haberte comprado algo nuevo para la ocasión», comentó, alisando su propio atuendo de diseñador. «Estoy ahorrando mi dinero», respondí con una sonrisa agradable que la hizo reír. Luisa fue la estrella del espectáculo, por supuesto, aceptando con gracia los buenos deseos y los regalos de la procesión de invitados. Parecía feliz, emocionada, por su futuro, y por un momento sentí una punzada de arrepentimiento de que su oportunidad estuviera construida sobre una base tan podrida. Diana orquestó la noche con precisión, asegurándose de que todos supieran exactamente cuánto había sacrificado por el futuro de su hija. «Siempre hemos creído en invertir en educación», dijo a su cautivada audiencia durante su discurso. «Cueste lo que cueste». Cuando fue nuestro turno de hablar, Marcos fue primero, su voz de maestro proyectando confianza mientras hablaba del legado familiar y de apoyar a la siguiente generación. Luego se volvió hacia mí, su sonrisa expectante, invitándome a continuar su narrativa.
Di un paso adelante, consciente de todas las miradas sobre mí, la de Diana triunfante, la de Marcos aliviada, la de Luisa agradecida. Sentí una extraña calma mientras miraba a la multitud de personas que no tenían idea de lo que realmente había sucedido en nuestra familia. Cuando era niña, comencé. Mis padres me enseñaron que el respeto era la base de cualquier relación, que tomar sin pedir nunca era aceptable, sin importar la razón. Hice una pausa, observando cómo la sonrisa de Diana titilaba ligeramente. Pero también me enseñaron que la verdadera fuerza no siempre es obvia. A veces es tranquila, paciente, esperando el momento adecuado. Marcos se movió a mi lado, de repente inseguro. Luisa, continué, volviéndome hacia mi cuñada, te deseo todo el éxito en Edimburgo. Creo que serás una excelente médica, y quiero que sepas que pase lo que pase, nada de esto es tu culpa. La confusión cruzó su rostro, pero yo llamé. Estaba volviendo hacia la multitud, levantando mi copa en un brindis. Por el futuro de Luisa, dije, que se construya sobre la honestidad a partir de ahora. Diana rápidamente tomó el control del micrófono después de eso, apresurando la fiesta hacia el pastel y el café. Pero pude sentir su mirada sobre mí el resto de la noche, una nueva cautela en su mirada. Bien, que se preguntara, que se preocupara. La tormenta se acercaba, pero aún no. A medida que los invitados empezaban a irse, ayudé a limpiar, lavando las copas de cristal con cuidado, conversando con los camareros. Fui la nuera perfecta hasta el final, cuando solo quedaba la familia. Ese fue un gran discurso, dijo Diana mientras nos reuníamos en su cocina, su voz tensa con una ira apenas contenida. Me sequé las manos con una toalla. ¿Lo fue? Solo hablaba desde el corazón. ¿Qué quisiste decir con lo de la honestidad?, preguntó Luisa, mirando entre nosotras. Sostuve su mirada firmemente. Pregúntale a tu madre. La tensión en la habitación era palpable ahora, pero no me quebré. Había pasado demasiados años rompiéndome para encajar en esta familia. Demasiados años sonriendo cuando quería, gritar, aceptando cuando quería objetar. Ese tiempo había terminado. Creo que todos estamos cansados, dijo Marcos rápidamente, siempre el pacificador. Ha sido un día largo. Deberíamos irnos a casa. De camino de vuelta a nuestro apartamento, finalmente hizo la pregunta que se notaba que le había estado molestando toda la noche. ¿Estás planeando algo, Sara? Miré por la ventana las luces de la calle de Beacon Street. Sí. Esperó a que dijera más, pero no ofrecí nada. Lo que sea que estés pensando, solo recuerda que lo hecho está, dijo finalmente. El dinero se ha ido. Pelear por ello no lo traerá de vuelta. Me volví para estudiar su perfil en el tenue interior del coche. Realmente no me conoces, en absoluto, ¿verdad? Sus manos se apretaron en el volante. ¿Qué se supone que significa eso? Sonreí, una sonrisa real que contenía toda la certeza que sentía sobre lo que estaba por venir. Ya verás. El día después de la fiesta de despedida de Luisa, Diana insistió en organizar una última cena familiar antes de la gran partida. Solo nosotros, dijo, para celebrar como es debido. Yo sabía lo que realmente quería, reafirmar, el control después de mi pequeña rebelión en la fiesta. Marcos prácticamente me suplicó que fuera, sus ojos implorando paz. De acuerdo, acepté. Una última cena. Llegamos a la casa de Diana en Brookline a las 7. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla, la de Wedgwood, que solo usaba para ocasiones especiales. Copas de cristal brillaban bajo la lámpara del comedor, y flores frescas de Winston Flowers llenaban el centro de la mesa. Luisa parecía nerviosa, mirando entre mi madre y yo mientras tomábamos asiento. He pedido de Mistral, anunció Diana, refiriéndose a uno de los restaurantes más caros de Boston. Pensé que nos merecíamos algo especial. La comida llegó en elegantes empaques, entregada por un servicio de catering, que transfirió todo a los platos de servir de Diana, como si hubiera sido cocinado en 1900 en casa.
Nos sentamos alrededor de la mesa como actores en una obra, siguiendo los movimientos de una cena familiar amorosa. «Por Luisa», dijo Diana, levantando su copa de caro Cabernet. «Que Edimburgo sea solo el comienzo de tu brillante carrera». Todos brindamos. El vino era rico y suave, probablemente costando más de lo que yo normalmente gastaría en una semana de comestibles. Lo bebí lentamente, saboreando no solo el sabor, sino el momento que estaba a punto de desarrollarse. «Y por Sara», añadió Diana, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Por ser una mujer tan dedicada». Marcos brindó con ella, repitiendo los mismos cumplidos cansados sobre mi generosidad y espíritu familiar. Los observé, ambos tan orgullosos, tan complacidos, tan seguros de su robo. Y sonreí. Una sonrisa amplia y conocedora que congeló sus risas a mitad de la respiración. «¿Es algo gracioso?», preguntó Diana. Su voz se agudizó. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, rompiendo una de las reglas cardinales de Diana sobre la etiqueta en la mesa. «De hecho, sí, algo es muy gracioso». Marcos me lanzó una mirada de advertencia, pero lo ignoré. «He estado pensando en el sacrificio», continué, agitando el vino en mi copa. «En lo que renunciamos por las personas que amamos, en la confianza». Luisa se removió incómoda en su asiento. «Quizás deberíamos hablar de otra cosa». «No, creo que esto es importante», dije suavemente. «Especialmente porque estás a punto de comenzar una nueva vida construida sobre nuestro sacrificio». La cara de Diana se endureció. «Si tienes algo que decir, Sara, solo dilo». Asentí, dejando mi vaso con cuidado deliberado. La cuenta que vaciaron no era mía. En realidad no. Era un señuelo que creé hace 5 años cuando empecé a notar lo curiosos que eran sobre nuestras finanzas. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Marcos se descompuso. Diana se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino de su boca. «¿Qué quieres decir con señuelo?», preguntó finalmente Luisa. Me volví hacia ella. «Tu madre y mi esposo me robaron $200,000 para pagar tu educación. Excepto que no lo hicieron. Mis ahorros reales han estado creciendo silenciosamente en una cuenta completamente separada, bajo un nombre diferente, sin huella digital vinculada a mí». Se pusieron pálidos al instante. La sonrisa de Diana desapareció, y la expresión de mi esposo se desmoronó en incredulidad. Vi la realización golpearlos como un golpe físico. El dinero que habían gastado tan descuidadamente no era el tesoro, era una trampa. Su plan les había costado todo, y ni siquiera habían tocado los ahorros reales que tanto me había costado construir. «Estás mintiendo», susurró Diana, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación y la deslicé por la mesa. La pantalla mostraba el saldo real de mi cuenta, 347.582,19. «No soy estúpida», dije en voz baja. Crecí viendo a mis padres luchar después de confiar en las personas equivocadas. Aprendí a prepararme para la traición. Marcos miró el teléfono, luego a mí. «¿Por qué harías esto? ¿Por qué no nos dijiste lo de la otra cuenta?» La pregunta era tan absurda que me reí. «¿Por qué le robarías a tu esposa? ¿Por qué no me preguntaste si podía ayudar a Luisa?» Luisa parecía horrorizada. «¿Le robaste a Sara? Mamá, me dijiste que el dinero se ofreció libremente». La compostura de Diana se quebró. No fue un robo, fue una reasignación de recursos familiares a donde más se necesitaban. Tu futuro es más importante que su pequeña nidada. «Mi pequeña nidada», repetí, tomando mi teléfono. 10 años de mi vida. Mi red de seguridad. Mi libertad. Miré directamente a Marcos. Nuestro matrimonio. Él trató de alcanzar mi mano, pero la aparté. «Sara, podemos arreglar esto. El banco puede revertir las transferencias». «No», lo interrumpí. «Las transferencias se quedan exactamente como están. Luisa merece su educación, pero necesitas entender lo que realmente han hecho». «¿Qué significa eso?»
exigió Diana elevando la voz. Me levanté lentamente. Significa que no han tomado mi seguridad. Han tomado la suya. ¿La cuenta que vaciaron? Estaba a nombre de los dos Marcos. Eso significa que son igualmente responsables del retiro. Su rostro palideció aún más al darse cuenta. Los impuestos, asentí. El IRS tendrá preguntas sobre un retiro de $200,000. Y cuando investiguen, encontrarán que el dinero se destinó a pagar la educación de Luisa, no un gasto educativo calificado para un retiro libre de impuestos. Eso significa impuestos y multas sobre el monto total. Diana golpeó la mesa con la mano. ¿Lo planeaste? No, dije con calma. Planeé mi futuro. Ustedes mismos crearon este desastre. Luisa apartó el plato, con aspecto enfermo. No puedo aceptar este dinero. No así. El primer semestre ya está pagado, le dije. Y deberías irte. Esto no es tu culpa. Me volví hacia Marcos y Diana. Es de ellos. Diana se levantó. Temblaba de rabia. ¿Así es como le pagas a nuestra familia por acogerte? ¿Por hacerte parte de algo más grande que tu existencia de pueblo pequeño? Volví a reír, genuinamente divertida por su perspectiva. ¿A acogerme? Nunca necesité rescate, Diana. Estaba muy bien antes de conocer a tu hijo, y me irá aún mejor ahora que lo dejo. La cabeza de Marcos se levantó bruscamente. ¿Dejarme? Sara, no puedes estar hablando en serio. En realidad, es lo único que he tomado en serio desde que entré aquí esta noche. Cogí mi bolso del respaldo de la silla. Ya he empacado mis cosas esenciales. Me quedaré en el Marriott del centro hasta que encuentre un lugar. Estás siendo ridícula, balbuceó. Diana. Marcos, dile que está siendo ridícula. Pero Marcos solo me miró fijamente, quizás viéndome claramente por primera vez en nuestro matrimonio. ¿De verdad te vas? Asentí. La traición no es que tomaste el dinero, Marcos. Es que pensaste que tenías derecho a tomarlo, que mi década de trabajo no significaba nada comparado con los deseos de tu madre. Estaba tratando de ayudar a mi hermana, dijo débilmente. No, respondí. Estabas tratando de complacer a tu madre. Hay una diferencia. Luisa se levantó con lágrimas en los ojos. No iré. Retiraré mi aceptación. Podemos arreglar esto. Rodeé la mesa y la abracé, el primer momento genuino de la noche. Ve a Edimburgo, conviértete en médica. Solo recuerda que la base importa. Construye la tuya sobre algo mejor de lo que te ha mostrado esta familia. Mientras me dirigía a la puerta, Diana me llamó, su voz aguda con desesperación. Llevas años planeando esto, ¿verdad? ¿Preparándonos? ¿Haciéndonos parecer ladrones? Hice una pausa en el umbral, volviéndome. Una última vez. No, Diana, lo hiciste tú sola. Solo me aseguré de que no me destruyera. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue el rostro de Marcos, aturdido, herido, y finalmente comprendiendo exactamente lo que había perdido. No solo una esposa o dinero, sino confianza. Y la confianza, una vez rota, es lo más difícil de reconstruir en el mundo. El Marriott del centro se convirtió en mi refugio esa noche. Me registré solo con mi laptop, una pequeña maleta de ropa y mis documentos importantes. La habitación era impersonal pero limpia, con una vista del río Charles que parecía prometer nuevos comienzos. Me senté junto a la ventana durante horas, observando las luces reflejarse en el agua, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del descalabro. Mi teléfono zumbaba constantemente, Marcos, la mayoría de las veces, con algunos mensajes de Luisa. Ninguno de Diana. Lo silencié después de un rato, necesitando espacio para pensar, para respirar, para procesar el final de un capítulo que había pasado años escribiendo. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Cuando desperté, me sentí más ligera de alguna manera, como si me hubiera quitado una carga que no había reconocido por completo que llevaba.
Con café del servicio de habitaciones, hice una lista de los siguientes pasos: buscar un apartamento, contactar a un abogado, recoger el resto de mis pertenencias. Para el mediodía, había programado citas con 3 agentes inmobiliarios y encontrado a un abogado de divorcios bien valorado que podía verme al día siguiente. Era eficiente, enfocada, práctica, todas las cualidades que Diana siempre había descartado como frías en comparación con su manipulación emocional. Marcos apareció en el hotel alrededor de las 2, con aspecto de no haber dormido nada. La recepción llamó para preguntar si quería verlo. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. «No viniste a casa», dijo al entrar en la habitación, como si ese fuera el problema. «Esto no es una discusión, Marcos. No estoy tratando de demostrar nada al quedarme lejos. Me estoy yendo». Se pasó las manos por el cabello desordenado. ¿Podemos al menos hablar de esto? Llevamos casados 6 años. No puedes simplemente tirar eso por la borda. No soy yo quien tiró nada por la borda. Le hice un gesto para que se sentara en el sillón mientras yo permanecía de pie. Rompiste algo fundamental cuando accediste a mi cuenta sin permiso. Cometí un error, admitió. Un gran error. Pero la gente comete errores en los matrimonios todo el tiempo. Los superan. Lo estudié, a este hombre que una vez pensé que conocía por completo. Esto no fue un error, fue una decisión calculada. Falsificaste mi firma. Le mentiste al banco, transferiste mi dinero sin mi consentimiento. Eso no es un error, eso es un delito. Él se encogió. ¿Vas a presentar cargos? No, pero voy a divorciarme de ti. Su rostro se desmoronó. Sara, por favor, lo arreglaré. Te pagaré cada centavo, aunque me lleve años. Ya no se trata del dinero, dije en voz baja. Se trata de la confianza y el respeto. No, tienes ni uno ni otro por mí. Eso no es verdad. Se levantó, acercándose a mí. Te amo. Te respeto más que a nadie. Retrocedí un paso. Si me respetaras, me habrías preguntado lo del dinero. Si confiaras en mí, habrías creído que podría decir que sí. Pero no hiciste ninguna de esas cosas. Tú y tu madre decidieron qué debía pasar con mis ahorros y los tomaron. Mamá puede ser persuasiva, dijo débilmente, y tú nunca has podido enfrentarla, ni una sola vez en 6 años, ni siquiera por mí. No lo negó, lo cual fue, quizás lo más honesto que había sido en meses. Me mudé a la mañana siguiente. Ya tenía mis maletas hechas, le dije. No voy a volver, Marcos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿A dónde irás? Tengo citas para ver apartamentos esta tarde. Te enviaré un mensaje cuando esté lista para recoger el resto de mis cosas. ¿Así sin más? ¿Se acabó? Suspiré. Se acabó en el momento en que decidiste que mi trabajo duro era tuyo para regalar. Intentó disculparse, explicar, rogar. Prometió enfrentarse a su madre, cortar lazos si fuera necesario, ir a terapia, cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, pero la confianza no es algo que se pueda reparar una vez que se ha reducido a cenizas. Ambos lo sabíamos, aunque él no estuviera listo para admitirlo. Después de que se fue, visité 3 apartamentos y firmé un contrato de alquiler para un apartamento de una habitación en Cambridge, no lejos de Harvard Square. Era más pequeño que el lugar que Marcos y yo habíamos compartido, pero era todo mío. Podría mudarme la semana siguiente. 3 días después, regresé a nuestro antiguo apartamento cuando supe que Marcos estaría dando clases. Empaqué todo, lo que me importaba: mi ropa, mis libros, mi equipo de diseño y los pocos objetos personales que había traído al matrimonio. Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos y todo lo que me recordaba a Diana. Tardé solo 2 horas en empaquetar mi vida y cargarla en el coche que había alquilado. Mientras daba mi última vuelta por el dormitorio, encontré la vieja sudadera de Harvard de Marcos, la que solía usar para dormir en invierno. Por un momento, la sostuve, recordando tiempos más tranquilos antes de que la influencia de Diana lo envenenara todo.
Luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en su almohada. Algunos apegos no valían la pena mantener. La semana siguiente fue un torbellino de asuntos prácticos. Me reuní con mi abogada, Elena Guzmán, una mujer inteligente, de unos 50 años que escuchó mi historia sin juzgar. La infidelidad financiera es más común de lo que se piensa, me dijo, pero esto va más allá. Fue un acto deliberado para privarte de tus bienes. Nos aseguraremos de que estés protegida en el futuro. Presenté la solicitud de divorcio ese viernes, alegando diferencias irreconciliables. El papeleo se sintió extrañamente anticlimático, solo firmas y fechas. Nada que capturara la magnitud de lo que había sucedido entre nosotros. Marcos recibió los papeles en la escuela. Me llamó de inmediato, con la voz quebrada. ¿De verdad estás haciendo esto? Sí. ¿Podemos al menos vernos? ¿Hablar cara a cara? Acepté tomar un café en un lugar neutral, un Starbucks a medio camino entre nuestro antiguo apartamento y el mío nuevo. Tenía un aspecto terrible, con ojeras y una camisa arrugada, que sugería que no estaba llevando bien la separación. Mamá dice que estás siendo vengativa, dijo después de que nos sentamos con nuestras bebidas. Que planeaste todo esto para hacernos quedar mal. Agité mi latte lentamente. ¿Y tú qué crees, Marcos? Se quedó mirando su café. Creo que cometí el error más grande de mi vida, y no sé cómo arreglarlo. Algunas cosas no se pueden arreglar, solo se pueden aceptar y aprender de ellas. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. He pedido una excedencia en la escuela. Estoy yendo a terapia. Estoy tratando de entender por qué dejé que mamá me controlara durante tanto tiempo. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. Ese es un trabajo importante. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Después de que haya hecho este trabajo, negué suavemente con la cabeza. No, Marcos, algunas líneas no se pueden borrar. Asintió, como si hubiera esperado esta respuesta, pero necesitaba escucharla de todos modos. Luisa se retiró de Edimburgo. Esto me sorprendió. No debió haber hecho eso. No fue su culpa. Dice que no puede aceptar dinero que fue tomado sin consentimiento. Ha solicitado el programa de medicina de la Universidad de Boston en su lugar. Se está quedando con amigos, no con mamá. Sentí una punzada de arrepentimiento por Luisa, atrapada en el fuego cruzado de las acciones de su madre. Dile que siento que las cosas hayan salido así. Quiere hablar contigo, de hecho, cuando estés lista. Asentí. Quizás en unas semanas. En cuanto a Diana, se vio obligada a afrontar las consecuencias de sus acciones cuando se le revocó la matrícula por no poder demostrar la titularidad legal de los fondos. Yo ya había informado al banco de la transferencia no autorizada. No era su dinero para usar, por mucho que se sintiera con derecho a él. La investigación bancaria fue rápida y contundente. Aunque no pudieron recuperar la cantidad total de inmediato, congelaron los fondos restantes en la cuenta especial que Diana había creado para los gastos de manutención de Luisa. La universidad devolvió el pago de la matrícula una vez que se les notificó la disputa. Pero las tarifas de transferencia internacional fueron sustanciales. Diana perdió casi $30,000 en el proceso. Intentó llamarme una vez, aproximadamente un mes después de que me fui. La dejé ir al buzón de voz. Esta vendetta tuya ha ido demasiado lejos, comenzaba su mensaje, su voz quebradiza, con una furia apenas contenida. Has destruido el futuro de mi hija y roto el corazón de mi hijo. Espero que estés satisfecha contigo misma. Borré el mensaje sin responder. Su incapacidad para aceptar la responsabilidad me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la probabilidad de cualquier cambio real. Los trámites de divorcio avanzaron con sorprendente rapidez. Marcos no impugnó nada, aceptando mis términos sin discusión. Para Navidad, todo estaba finalizado. 6 años de matrimonio disueltos en solo unos meses de papeleo. Pasé las vacaciones sola en mi nuevo apartamento, diseñando una página
web para un cliente que la necesitaba lanzada antes de Año Nuevo. El trabajo me mantuvo ocupada, enfocada en el futuro en lugar del pasado. Cuando el reloj dio la medianoche del 31 de diciembre, abrí una botella de champán, serví una sola copa y brindé por mi nuevo comienzo. Por la libertad, susurré a la habitación vacía, y por las lecciones aprendidas. Ahora, vivo en 1900, un pequeño apartamento que compré yo misma con mis ahorros reales. Es un condominio de una habitación en un edificio de ladrillo renovado en Somerville, justo al norte de Cambridge. El dueño anterior era un arquitecto que había renovado el espacio con líneas limpias y soluciones de almacenamiento inteligentes. En el momento en que entré, supe que era mío. No porque fuera perfecto, sino porque podía volverse perfecto con mi toque. Es tranquilo, pacífico. Cada mueble fue elegido por mí, para mí. Mi escritorio está cerca del ventanal que da a un pequeño patio donde un arce cambia con las estaciones. Mis estanterías guardan referencias de diseño y novelas que nunca tuve tiempo de leer durante mi matrimonio. El aire huele a lavanda del difusor de aceites esenciales que uso por las noches, y el silencio es finalmente mío, no impuesto, sino ganado. Me levanto cada día con el conocimiento de que mi vida es mía. Nadie cuestiona mis decisiones, ni me hace justificar mis gastos. La madre de nadie se cierne en el fondo, juzgando mi valía contra un estándar imposible. No le rindo cuentas a nadie más que a mí misma, y hay una profunda libertad en esa realización. Los primeros meses después del divorcio fueron desafiantes, no voy a mentir. Hubo noches en las que lo cuestioné todo. Mi decisión de irme, mi capacidad para empezar de nuevo, incluso mi juicio sobre las personas. Siempre había estado ciega a la debilidad de Marcos. ¿Había ignorado las señales de alerta sobre Diana desde el principio? Las dudas se colaban alrededor de las 3 a.m., cuando el apartamento se sentía demasiado silencioso y el futuro demasiado incierto. Pero esos momentos disminuyeron a medida que llegaba la primavera. Me lancé al trabajo, aceptando nuevos clientes y expandiendo mi cartera de diseño. El boca a boca trajo más negocios de los que podía manejar sola, lo que me dio una idea. Para junio, había alquilado una pequeña oficina en Davis Square y contratado a 2 diseñadores a tiempo parcial, recién salidos del Massachusetts College of Art and Design. Lentamente, los clientes empezaron a llegar. Una cervecería local necesitaba nuevas etiquetas. Una startup tecnológica quería una identidad de marca completa. Una editorial me ofreció un contrato para diseñar las portadas de toda su línea de libros para jóvenes adultos. La independencia por la que tanto había luchado ahora me sostiene, no solo financieramente, sino emocionalmente. Ya no siento que tengo que justificar mi valor o defender mis decisiones. Soy mi propia red de seguridad, mi propio futuro y mi propio legado. Mi pequeña empresa, Collins Design, irónicamente manteniendo el apellido que estoy en proceso de cambiar de nuevo a Miller, ha crecido constantemente en los últimos 6 meses. Ahora tenemos 5 empleados, incluido un gerente de oficina que se encarga de la parte comercial que nunca disfruté. Nuestra lista de clientes incluye empresas de todo Nueva Inglaterra, y el mes pasado conseguimos nuestra primera cuenta nacional. Una empresa de cosméticos con sede en Nueva York que quiere que rediseñemos toda su línea de productos. Me pago un buen salario, pero sigo ahorrando agresivamente. Las lecciones de independencia financiera no se olvidan fácilmente, pero también he aprendido a equilibrar el ahorro con la vida. El otoño pasado me tomé mis primeras vacaciones de verdad en más de una década. 2 semanas en Portugal, deambulando por calles coloridas, comiendo marisco junto al océano y dibujando arquitectura en mi diario de viaje. Regresé renovada y llena de nuevas ideas. Luisa me contactó unos 3 meses después de que el divorcio se finalizó. Nos reunimos para tomar un café en una tranquila cafetería en 1900 Inman Square, un terreno neutral para ambas. Se veía cansada pero decidida. Sus estudios de premedicina en la Universidad de Boston claramente exigían mucho. Quería disculparme, dijo tan pronto como nos sentamos. No tenía idea de dónde venía realmente ese dinero. Mamá me dijo que lo habías ofrecido. Lo sé, le aseguré. Nunca te culpé.
Ella retorció su servilleta nerviosamente. Me mudé de la casa de mamá. Estoy compartiendo un apartamento con otras 2 estudiantes cerca de Boo. ¿Cómo te va con eso? Es difícil, admitió. Mamá me cortó financieramente cuando me negué a tomar su lado contra ti, pero también es liberador. Estoy tomando mis propias decisiones por primera vez. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. ¿Cómo estás pagando la escuela? Préstamos, en su mayoría. Y estoy trabajando a tiempo parcial, en un laboratorio en el campus. No es glamoroso, pero es honesto. Levantó la vista, su expresión seria. Quiero pagarte algún día, cada centavo. El dinero no me fue quitado, ¿recuerdas? Mis ahorros reales estaban a salvo. Aún así, lo que hicieron mamá y Marcos estuvo mal. No quiero que mi carrera se construya sobre eso. Estudié su rostro, tan parecido al de Marcos en algunos aspectos, pero con una fuerza que nunca había visto en él. ¿Qué te parece esto? Cuando seas médica, trata a tus pacientes con integridad. Eso será suficiente pago. Desde entonces, hemos mantenido el contacto, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café o almorzar. Se está convirtiendo en una persona propia, lejos de la influencia de Diana, y descubro que disfruto genuinamente de su compañía. La semana pasada, me dijo que se está especializando en medicina familiar, con un enfoque en comunidades desatendidas, lo más lejos posible de los sueños de Diana de una prestigiosa dinastía médica. Marcos y yo hemos tenido un contacto mínimo desde el divorcio. Me envió un correo electrónico por su cumpleaños, agradeciéndome por obligarlo a madurar. Todavía enseña, pero se ha mudado a una escuela en el oeste de Massachusetts, lejos de Boston, y lo que es más importante, lejos de su madre. Le deseé lo mejor, pero no invité a más correspondencia. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En Minnesota. Cuanto a Diana, me enteré por Luisa que les dice a todos que abandoné a la familia en un momento de necesidad. Aparentemente, en su versión de los hechos, retiré insensiblemente el apoyo para la educación de Luisa en el último minuto, obligándola a asistir a una escuela de medicina estadounidense de segunda categoría en lugar del prestigioso programa de Edimburgo. No me molesto en corregir la narrativa. Las personas que me conocen entienden la verdad, y quienes creen en Diana, de todos modos no escucharían. A veces pienso en ella, mi excuñada, y me pregunto si alguna vez se dio cuenta del verdadero costo de lo que hizo, la pérdida de la cercanía de su hijo, la confianza de su hija y el respeto de amigos de la familia que finalmente se enteraron de lo que realmente sucedió. Pero no me detengo en eso. Su mundo se construyó sobre el control. El mío se construye sobre la libertad, y la libertad, he aprendido, vale más que cualquier dólar robado. La experiencia me cambió sin duda. Ahora soy más cautelosa con quién dejo entrar en mi vida. Escojo a mis amigos con cuidado y mantengo a la mayoría de la gente a una distancia cómoda. Pero también soy más auténtica. Ya no sonrío y asiento cuando alguien traspasa un límite. Hablo claro y firmemente sobre lo que aceptaré y lo que no. Me ha costado algunas relaciones, pero esas no valían la pena mantener. El mes pasado, conocí a alguien, un arquitecto paisajista que vino a mi oficina para discutir la colaboración en un proyecto de parque público. Hemos cenado 2 veces, y hay una chispa prometedora allí. Pero no tengo prisa. Estoy disfrutando del lento desarrollo de conocer a alguien nuevo, sin la presión de probar mi valía o encajar en su estructura familiar. Él sabe que valoro mi independencia, y hasta ahora parece respetar ese límite. Mi terapeuta. Sí, finalmente empecé a ver una. Dice que estoy sorprendentemente bien para alguien que experimentó una traición tan profunda. Tuviste la inteligencia emocional para prepararte para ello, me dijo durante nuestra última sesión. Eso es inusual y habla de tu resiliencia. Quizás tenga razón, o quizás simplemente tuve una buena maestra en Diana, quien me mostró hasta dónde pueden llegar algunas personas para conseguir lo que quieren. De cualquier manera, estoy
agradecida por la lección, por dolorosa que haya sido. Esta mañana me desperté antes del amanecer y preparé café en mi pequeña pero perfecta cocina. Me senté junto a la ventana y observé cómo el cielo se iluminaba sobre Somerville, las siluetas de los edificios de 3 pisos tomando forma gradualmente contra el azul pálido. Un cardenal aterrizó en el alféizar de mi ventana, un destello de rojo brillante contra el ladrillo del edificio de enfrente. En ese momento, lo sentí, no solo satisfacción, sino alegría. Alegría pura e incondicional por la vida que he construido a partir de las cenizas de la traición, la certeza de que no solo sobreviví, sino que florecí. Esta noche, me reuniré con un posible nuevo cliente y luego cenaré con un amigo de mi programa de diseño que está en la ciudad para una conferencia. Mañana, revisaré portafolios para una posible nueva contratación a medida que el negocio siga creciendo. Mi calendario está lleno, mi cuenta bancaria está saludable y mi corazón es finalmente, completamente mío. El camino a seguir no siempre está claro, y sé que habrá desafíos por delante, pero ahora los enfrento con la confianza de alguien que ya ha resistido la peor tormenta. Lo que sea que venga después, lo afrontaré en mis propios términos, mi futuro a mi manera. Y eso, he aprendido, es la mayor seguridad de todas.